A ver, pensemos en algo. ¿Qué es lo que hace que una experiencia con una marca se nos quede grabada para siempre? No es el producto, ¿verdad? Tampoco suele ser el precio. Es algo mucho más profundo. Hoy vamos a explorar justo eso, cómo un simple paso extra en el servicio al cliente tiene el poder de transformar un negocio por completo. Así que, bueno, vamos a meternos de lleno. Y esta frase de la gran Maya Angelou es el punto de partida perfecto, ¿no les parece? Lo resume todo. La clave del servicio al cliente excepcional no son las transacciones, sino las emociones. Ese sentimiento es lo que se queda con nosotros y lo que al final crea una lealtad a prueba de todo. Exacto. El corazón de una interacción que de verdad recordemos es ese sentimiento que nos genera. Esa es la gran diferencia entre un cliente que compra una sola vez y uno que vuelve por años, que se convierte casi en un embajador de la marca. Y para que esto no se quede en pura teoría, vamos a viajar a una tienda en Inglaterra, porque allí 2 historias reales nos van a mostrar perfectamente de lo que estamos hablando. Vamos a ver cómo acciones que parecen pequeñas pueden tener un impacto gigantesco. Y ojo, que no vamos a hablar de directivos ni de grandes estrategias corporativas. No, estas son historias de héroes del día a día, gente que está ahí, en la primera línea. Sus acciones nos revelan una estrategia de negocio que es, francamente, súper poderosa. Bueno, nuestra primera historia arranca con un problema bastante común. Un cliente de 82 años, de esos de toda la vida, necesita un microondas. Pero, claro, pasa lo que a veces pasa. Ya no hay en el almacén, solo queda el que está en exhibición. Y ese no se puede vender. Y aquí es donde entra en escena Steve Leos, un empleado de la tienda. Y este número, 33, no es un dato cualquiera. Imagínense, representa 3 décadas de dedicación, de conocer a su gente, a sus clientes. 33 años. Y aquí la cosa se pone increíble, porque Steve no se quedó de brazos cruzados. Cuando por fin llegó un microondas nuevo al inventario, ¿qué creen que hizo? Lo pagó él mismo, de su bolsillo. Y eso no es todo. Se lo llevó caminando a la casa del cliente, se lo instaló y se tomó el tiempo de explicarle cómo funcionaba. O sea, esto va mucho, pero mucho más allá de sus responsabilidades, ¿no? La reacción de su jefa lo dice todo. No fue algo que pasara desapercibido. Samantha Barton, la gerente, lo calificó de absolutamente increíble. Esto nos dice que este tipo de iniciativa es justo lo que la empresa valora. Es la cultura en acción. Ahora, quedémonos en la misma tienda, pero pasemos a otra historia. Un escenario diferente, pero igual de, frustrante. Un cliente de 70 años llega a la caja listo para pagar y se da cuenta de que se le olvidó la cartera. La tarjeta no pasa, es un momento súper incómodo para cualquiera. El problema era técnico, era de dinero, pero la solución que dio la empleada, Wendy Wilson, fue 100% humana. Sin pensarlo 2 veces, sacó su propio dinero y pagó la cuenta del cliente. Eran 10 libras, un gesto que parece pequeño, pero que en ese momento lo fue todo. ¿Y el resultado? Miren qué bonito. El cliente no solo volvió para devolverle el dinero a Wendy, no. Se tomó la molestia de averiguar dónde vivía para llevarle un ramo de flores en agradecimiento. Esa compra de 10 libras se transformó en una conexión humana que vale muchísimo más. A ver, estas 2 historias son conmovedoras, claro, pero son mucho más que eso. Son, en la práctica, la definición perfecta de un concepto de negocio clave. Así que vamos a analizar qué es exactamente ese paso extra. Entonces, para que quede claro, el paso extra es ese puente que nos lleva de un servicio simplemente bueno, que, seamos honestos, es lo mínimo que se espera, a una experiencia de verdad memorable. Es esa acción inesperada que le grita al cliente, no eres solo un número, nos importas como persona. La gran pregunta es, ¿cómo logramos que estos momentos no sean una casualidad, sino que formen parte del ADN de la empresa? Porque esto no se trata de suerte, para nada. Se trata de tener una estrategia. Y para eso se necesita un plan. Hay 4 factores que son indispensables. Primero, todo, absolutamente todo, empieza desde arriba, con el compromiso de la dirección. Segundo, hay que hacer la tarea de conocer a los clientes. Tercero, con esa información se diseña una estrategia para sorprenderlos.
Y cuarto, y quizás lo más importante, hay que empoderar a cada empleado para que pueda hacer la realidad. Hablemos un poco más de ese segundo paso, reconocer al cliente. Y esto no es solo recordar una cara, ¿eh? Hoy en día significa entender quién es esa persona. Se usan datos sociodemográficos, claro, edad, profesión, también su comportamiento, hace cuánto es cliente, cuánto compra y, súper importante, su actitud. ¿Deja reseñas? ¿Se ha quejado alguna vez? Es como armar un rompecabezas para tener la imagen completa. Y una vez que se conoce al cliente, la estrategia se vuelve mucho más inteligente. Porque el paso extra no tiene por qué ser el mismo para todos. Para un cliente nuevo, un gesto amable puede ser suficiente. Para un cliente fiel, quizás se necesite una solución más creativa. Y para un cliente de altísimo valor, bueno, ahí el empleado debe tener la libertad de tomar decisiones importantes, incluso si cuestan dinero, porque el valor a largo plazo de ese cliente es enorme. Todo esto genera una reacción en cadena muy positiva. Miren, el empleado da ese paso extra. El cliente, como resultado, se siente valorado y especial. ¿Y qué hace? Compra más y nos recomienda. Al final de la cadena, el negocio ve un aumento real en sus ingresos y crea una reputación que la competencia no puede copiar. Entonces, al final del día, ¿qué significa todo esto para los números, para los resultados? Pues el impacto es enorme y va en muchas direcciones. Esto no es solo para sentirse bien, es una estrategia de crecimiento sólida. Aquí está el meollo del asunto. Un buen servicio es transaccional, se olvida rápido, es lo que esperamos y punto. Pero el paso extra crea una relación, es memorable y lo más importante, es inimitable. ¿Por qué? Porque un competidor puede igualar un precio de un día para otro, pero no puede replicar una cultura de confianza y empoderamiento de la noche a la mañana. Esa es la verdadera ventaja competitiva. Como ven, se crea un círculo virtuoso. Empezamos con mayor lealtad, lo que lógicamente lleva a un aumento de ingresos. Esto nos diferencia de la competencia y nos da la mejor publicidad del mundo, reseñas positivas y gente hablando bien de nosotros. Un beneficio va alimentando al siguiente. Es un motor de crecimiento. Y para cerrar, dejemos esta pregunta en el aire. Ya sea en un negocio o en nuestras interacciones diarias, vale la pena pensar, ¿cuál es ese pequeño gesto, ese paso extra que podría transformar una simple transacción en una conexión humana que nadie olvide? Quizás ahí esté la clave de todo.